Bienvenidos a su programa En sus Palabras. Nos encontramos en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Aquí conversaremos con el Padre Daniel Velázquez. Él trabaja en la parroquia San Isidro de Huinope. Nos espera para conocer de su vida y su ministerio. Acompáñennos. Nos encontramos con el Padre Daniel Gerardo Velázquez. Él actualmente sirve en la parroquia de Huinope, pero nos lo hemos encontrado en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa y hemos aprovechado para conocerle y conocer sobre su vida. Padre, queremos iniciar preguntándole quién es el Padre Gerardo Velázquez. Bien, Eddie, muchas gracias por el Padre Daniel Gerardo Velázquez. Es una persona dispuesta a servir, una persona que ha colocado su mirada en el Señor Jesús por medio del servicio al prójimo. Aquel que necesita palabras de aliento, aquel que necesita encontrarse con el Señor, y desde ese sentido he querido ofrecer mi ministerio, sobre todo para poder, como dice el Salmo, consolar al pueblo de Dios. Interesante. Padre, ¿cómo inició este proceso en su vida? ¿Qué recuerda de su niñez? Pues la verdad, Eddie, yo siempre he dicho, cuando me preguntan acerca de mi testimonio vocacional, que Dios solo tenía una opción para llamarme a este ministerio y la utilizó bien. Yo soy el segundo de 7 hermanos, soy originario de Guaymaca, Francisco Morazán, el único sacerdote en la historia de Guaymaca, el único seminarista. Hemos querido que salgan más vocaciones y oramos al Señor para que salgan más vocaciones de Guaymaca, porque soy el único. Yo desde mi niñez, pues creo que nadie tenía así como una esperanza de que yo fuera sacerdote. Fue en el trayecto de mi vida, de mi niñez, de mi infancia, que el Señor fue colocando a personas específicas, sacerdotes que mostraban un testimonio que a mí me llamaba la atención, ver la alegría con la cual ellos vivían su vida, su ministerio. Y es gracias al testimonio de buenos sacerdotes, como el padre Henry Ruiz de Olancho, el padre Craig Pregana, que durante muchos años fue párroco en Guaymaca, el padre Paul Canuel de Estados Unidos. Testimonio de ellos fue que empezaron como a sembrar en mí esa ilusión de llegar a querer servir, entregar mi vida y ser sacerdote. Fue desde la niñez, pero ¿cómo fue esa relación con sus papás allí? Pues en realidad con mis papás, sobre todo con mi mamá, que yo soy hijo de madre soltera. Mi mamá fue una relación desde niño bonito. Mi mamá nos llevaba a la iglesia, compartíamos con ella la Eucaristía, pero había momentos que yo recuerdo en mi niñez que quedan marcados. El momento de la comunión. Yo miraba la fila de personas que se levantaban para recibir la comunión, y yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero ir. Pero tenía que 5 años, creo 6 años, y mi mamá nos metió a la formación para la primera comunión, y ella se ha preocupado de que sus hijos vayan llevando los sacramentos de acuerdo al orden establecido en la edad de la iglesia. Padre, queremos saber si antes de ser sacerdote, de querer ser sacerdote, aspiraba a algo más, soñaba con ser algo más. Siento que había sido un poco rebelde, que ha sido un poco rebelde. Cuéntenos a ver. La verdad sí, desde mi niñez yo no fui una persona que, como bien dicen, mi nombre es Daniel el Travieso. Era una persona, un niño, un joven travieso, me gustaba mucho investigar, probar. Pero siempre yo quise, antes de ser sacerdote, de hecho, quise estudiar periodismo. Fue como una de mis carreras y todavía es como un deseo que guardo en el corazón, porque me gustaba mucho el periodismo, me gustaba mucho la manera de servir desde ahí y hasta cierto punto de poder desarrollarme en ese ámbito. Quise ser futbolista. Estuve en reservas de la universidad, jugué Liga Mayor, entrené en segunda división. Entonces fueron como algunos sueños. Yo recuerdo, Eddie, que cuando yo entré al seminario menor a Juticalpa, el padre yo jugaba a nivel profesional, y el padre puso una condición, o el seminario o la pelota, me dijo.
porque no podemos llevar las dos cosas a la vez por la exigencia del seminario y la exigencia de jugar profesionalmente. ¿De qué jugaba, padre? Portero. Y de hecho en el seminario, los 8 años fui el portero de la selección del seminario, entonces. Interesante. Desarrolla sus estudios en Juticalpa, me dice, pero ¿desde escuela, colegio, cómo fue? Ok, cuando mi infancia y toda niñez fue en Guaymaca, estudié en la escuela República de México, cerca de mi casa. El ciclo común lo hice en el Instituto José de la Rosa Rodríguez, en Guaymaca. Pero cuando yo termino mi ciclo común, o ciclo básico técnico, perdón, mi mamá nos manda a estudiar a la normal. Yo era una cosa de las que no quería, pero en mi familia hay mucho maestro, entonces ha ido esa inclinación hacia esa carrera. Pero yo no quería al inicio, mi mamá, no, mira que una buena carrera, me enamoraba mucho. Pues al final opté y no quise venir a Tegucigalpa, sino estudiar en la normal de Juticalpa, porque la familia de mi padrastro era de allá, entonces había como alguien que nos cuidara, y mi hermana estudiaba magisterio allá, entonces todo indicaba para allá. Yo recuerdo una anécdota interesante, que mi hermana era la que me hacía las tareas en la normal, porque a mí no me gustaba dibujar, ni decorar, ni hacer las cosas que los maestros hacen. Entonces de ahí, a medida, mi hermana conoció a un seminarista del menor, y por medio de una familia de amigos de ellos. Yo recuerdo que la señora amiga del seminarista le decía a mi hermana, Daniel podría ser sacerdote. No sé qué miraría la señora, porque yo no era, ni se me cruzaba por la idea. O sea, yo, escuela, colegio, yo nunca pensé ser sacerdote. De ahí yo recuerdo que cuando la señora dijo eso, yo le dije, ella tiene 7 hijos, que meta uno de ellos. Le dije, yo no, le dije. Pero de ahí, por eso yo le decía al inicio que Dios solo tenía una opción, porque yo recuerdo que mi hermana hablaba con el seminarista y había una bonita amistad entre ellos. Ellos tenían una muy bonita cancha de jugar fútbol. Yo decía, alguna vez quiero ir a jugar ahí. Okay. Y yendo al seminarista me invitaba a jugar fútbol, y ahí conocí al padre Henry Ruiz, que poco a poco me fue lanzando en la red y pudiendo conocer más de la iglesia, más de la formación sacerdotal, porque yo había conocido mi primer párroco, el padre Daniel Martínez, en Guaymaca, pero era más, no unas cercanías. Interesante. Daniel el Travieso, me quedé con eso. ¿Alguna travesura, padre? Hubieron muchas, Eddie. Hubieron muchas a nivel de mi niñez. Yo recuerdo que cuando terminábamos la escuela, en vacaciones nos íbamos a donde una tía con Mayagua, y me gustaba caminar sobre las láminas del Besto para solo sentir el ruido. Me gustaba eso, me gustaba, esto va a salir, pero creo que va a ser noticia. Me gustaba subirme a los palos de mango y tirarle mangos a las personas y esconderme. Era un travieso en realidad. Qué interesante. Vamos a hablar, padre, al volver de la pausa, vamos a ir a una pausa ahorita, pero al volver queremos ya hablar de cómo es ese llamado y ese proceso de hasta llegar a ser sacerdote. Entonces, no nos cambia, al volver de la pausa, en su programa, en sus palabras, estamos con el padre Daniel Velázquez, conociendo su vida, su ministerio. Hablaremos de este proceso vocacional. Gracias por continuar en su programa, en sus palabras. Estamos con el padre Daniel Velázquez. Padre, nos habíamos quedado en algo muy importante. ¿Cómo fue el llamado que el Señor le hizo? Pues Eddie, para mí fue un llamado especial, porque como le decía, o sea, fue algo que nace definitivamente del corazón de Dios. Y yo recuerdo cuando estaba en Juticalpa, como le comentaba, yo iba a jugar fútbol con los seminaristas. El padre Henry fue poco a poco acercándose a mí y sembrando la semilla de la vocación. Pues llegó un punto que me llamó tanto la atención la manera de vivir de los seminaristas, el testimonio del padre, el testimonio de los padres en Guaymaca, que yo quise experimentar esa. La gran pregunta era cómo decirle a mi familia, cómo decirle a Guaymaca, porque no había habido nunca un seminarista, ni menor, ni mayor,
y menos un sacerdote. Interesante. Padre, pero ¿la cancha influyó? Bastante. Por eso yo siempre digo que Dios tenía una sola manera de llamarme y fue por el fútbol, porque era lo que a mí me apasionaba. Todavía hoy en día me apasiona mucho el fútbol, aunque ya no lo practico como antes. Ya no lo practico. Ya vemos. Pero, ¿cómo fue eso? Si fue la pregunta más difícil con su familia, la respuesta que de ellos obtuvo, ¿cómo fue todo ese proceso? Pues fue algo bien interesante, porque yo recuerdo que cuando yo empiezo mi proceso vocacional, hasta cierto sentido a escondidas de mi familia, por el que diría mi familia o mis amigos de Guaymaca, pero llega un momento que el padre me dice, ok, vendrás al seminario, porque si vas a entrar hay que hablar con tu familia y todo. Entonces yo le digo al padre, déjeme yo hablar primero con ellos y todo. Yo iba a Guaymaca los fines de semana y siempre tenía aquella necesidad de decirle a mi mamá y a mis hermanos, pero nunca tenía el valor, podemos llamarlo así. Yo recuerdo que una vez llegó el padre y yo no estaba en Guaymaca y habló con mi mamá y todo. Cuando yo regreso a la casa, mi mamá me dice, ¿vos querés ser sacerdote? Y yo, oh. Fue como una gran sorpresa. ¿Por qué, Leo? No, porque vino el padre y habló conmigo esto y esto y esto. Entonces ahí ya fue el momento de agarrar valor y poder decirle a mi mamá que sí quería, que quería por lo menos experimentar. Pero yo le decía a ella, pero no le digas a nadie. Yo voy a entrar al seminario menor, si yo veo que no es mi camino, yo salgo y nadie sabe nada y todo pasa con toda la normalidad y la tranquilidad. Y así fue, entré al seminario menor, San Pedro y San Pablo, en Juticalpa. Tenía un fin de semana al mes que yo iba a Guaymaca de vacaciones y yo recuerdo muy bien cuando mi mamá una vez hablando con una profesora le preguntó por mí y el terrible de Daniel, ¿qué hizo? Entonces mi mamá le dice, está en el seminario. La sorpresa fue la profesora grande, porque es una persona muy de iglesia, muy de fe. Y un día yo voy a misa, un domingo, me sentaba en las últimas bancas y el padre empieza a decir, estamos alegres porque nos está visitando el seminarista de la parroquia. Yo dije, qué emoción, ya no voy a ser el único, ya cuando la gente sepa, ya no voy a tener tanta admiración. Pues dijo, que es un seminarista del seminario menor. Yo dije, wow, vamos bien. Dije. El chiste es cuando dice mi nombre. Yo quedé rojo, blanco, verde. Y todo el mundo dijo, ¿qué? Daniel. Entonces, a partir de ese momento yo ya me involucré en la parroquia, el trabajo pastoral, la cercanía de los padres. Yo entré al seminario menor de 17 años, entonces un poco bien joven. Y básicamente por ahí ha ido mi experiencia. Ahora bien, el seminario menor en Juticalpa. En Juticalpa. Pero ingresa el seminario mayor como parte de Juticalpa o ya aquí como Tegucigalpa. No, cuando yo ingreso al seminario menor, el último año, el cardenal fue a Juticalpa, una de sus visitas, y me conoció. Entonces ya hablamos y después él habló con los padres de Guaymaca para que yo siguiera en el seminario de Juticalpa, pero ya entrando por la arquidiócesis se hizo ya el cambio de diócesis total, porque dijo el cardenal, esa recuerdo muy bien, el único seminarista de Guaymaca no lo podemos perder. Y yo recuerdo muy bien esas palabras del señor cardenal. De ahí ingreso acá, pero fue una experiencia, el ingresar al seminario fue una experiencia, podríamos llamarle dulce, pero difícil. ¿Por qué dulce y difícil? Porque cuando yo ingreso al seminario, mi hermano menor que mí, con el que más yo compartí y llevaba, él murió de leucemia, mi hermano Emmanuel. Él murió un 1 de enero y yo ingresé un 25 de enero de ese mismo año, o sea, en el mismo mes. Mi duelo de mi hermano yo lo pasé en el seminario, fue bien difícil porque toda mi familia estaba unida en base a este dolor, pero yo lo estaba viviendo de otra manera, ofreciéndoselo a Dios de otra manera. Entonces fue una experiencia hasta cierto punto un poco difícil, pero también feliz a la vez. Fueron años difíciles, pero estamos aquí en un lugar especial. Aquí fue ordenado como sacerdote. Cuéntenos esa experiencia.
Aquí fui ordenado como diácono y como sacerdote a la vez, pues la ordenación sacerdotal es algo que marca la vida, sobre todo dentro de los momentos especiales de la ordenación, la imposición de manos. Definitivamente se siente que el Espíritu Santo desciende sobre uno y se siente que Dios lo unge para poder servir. El postrarse también son signos visibles de que, en el cual Dios va mostrando su gracia y su amor. Y para mí la basílica es un lugar de mucho amor, porque la Madre está aquí y a los pies de la Madre consagré mi vida, mi ordenación. Por eso es un lugar importante, bonito y especial para mí. En ese momento yo recuerdo que hubieron tantos momentos bonitos. Yo recuerdo en mi ordenación las 2 personas que me revistieron fueron las 2 personas que más me apoyaron en mi proceso vocacional, que hoy en día son padres de Estados Unidos, pero hoy en día uno ya está jubilado y el otro es párroco en Estados Unidos. Interesante. Rápidamente, padre, ¿dónde hizo su proceso de diaconado? Mi proceso de diaconado yo lo hice en la parroquia Santa María de la Esperanza, del Valle de Amarateca. Interesante. Vamos a conocer también el recorrido del padre ya siendo sacerdote, porque le ha tocado estar en varias parroquias. Sí. Y vamos a hablar también de otro proceso que le ha tocado vivir. Eso al volver de la pausa en su programa, en sus palabras. Estamos con el padre Daniel Velázquez. Gracias por continuar con su programa En sus palabras. Estamos con el padre Daniel Velázquez, conociendo sobre su vida y su ministerio. Detrás de nosotros, padre, está la imagen de San Francisco. Nos comentan por ahí que también es un santo de mucha devoción, que quiso ser franciscano. Sí, para mí San Francisco es un santo especial, junto con Joselito, el niño mexicano, filistero. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me llamó tanto la atención de San Francisco fue su capacidad de decisión por el Señor, de poder decirle no al mundo y poder centrar su vida en el Señor Jesús, en construir su iglesia, como le dijo el Señor a Jesús a San Francisco en relación a la iglesia de San Damián. Padre, 6 meses en Santa María de la Esperanza y ahí queda, una vez que es ordenado sacerdote. Sí, yo llegué a la parroquia Santa María de la Esperanza en el Valle de Amarateca. Es una parroquia que llevo en el corazón porque fue mi primer parroquia como diácono y como sacerdote. Recuerdo que yo salí del seminario a finales de noviembre y el 19 de diciembre de ese mismo año me estaba ordenando diácono y asignándome a la parroquia Santa María de la Esperanza. Tristemente estuve poco tiempo como sacerdote, pero yo siempre he dicho que fue un tiempo de calidad, un tiempo en que la gente de allá, los hermanos, los fieles, me llegaron a tener mucho cariño, y verdaderamente que sí, porque tengo mucha gente que quiero en Santa María de la Esperanza. Allí empieza a formarse como sacerdote, aprende a ser sacerdote como tal. Sí, aprendo a ser sacerdote. Ellos decían una frase que a mí me llamaba mucho la atención y la tomé mucho desde un sentido jocoso, pero real. Decían ellos, nuestra parroquia es la escuelita donde formamos los nuevos padres. Y es cierto, o sea, porque el corazón de esta gente es bueno. A mí me enseñaron mucho, fueron personas cercanas, me dieron testimonio y me lanzaron grandes retos también para poder llegar a ser sacerdote y poder desarrollar mi ministerio con ellos. Pero San Francisco para mí es especial. Sabe que yo estuve en un tiempo en proceso vocacional con los padres franciscanos, con los frailes de la Inmaculada Concepción, y había sido aceptado, pero llegaron las palabras, yo digo que son palabras del Señor, porque por medio de una persona me dijo, en Honduras necesitamos sacerdote, quédate en el seminario mayor. Vaya, qué cosas, padre. Ahora, otro proceso que nos llama poderosamente la atención, comenzó en Juticalpa, diócesis de Juticalpa, y de ahí llevó su proceso en la arquidiócesis y aquí fue ordenado. Pero ahora Danlí, diócesis de Danlí, cuéntenos cómo está eso.
son esos de los misterios del Señor, porque he estado en 3 diócesis diferentes. Por la gracia de Dios, mi proceso vocacional, mi vocación, yo siempre lo he dicho, nació en Juticalpa, por el testimonio del Padre Henry, de tantos padres. De hecho, en mi corazón siempre llevo a la diócesis de Juticalpa. De ahí, Tegucigalpa, que es mi diócesis madre, de Guaymaca, formo parte de ella. Cuando fui ordenado, después de estar en Santa María de la Esperanza, al señor cardenal le pareció bien apoyar al padre Douglas Viera en la parroquia de Huinope, una parroquia extensa, 3 municipios, Huinope, San Lucas, San Antonio de Flores. Entonces le pareció bien poder apoyarlo, y estando yo en Huinope se crea la nueva diócesis de Danlí y se me pide estar allá colaborando y sirviendo en este trabajo pastoral. Son los misterios de Dios, 3 diócesis diferentes a las cuales llevo siempre en el corazón. Y sabemos que ahí realiza una misión muy particular, donde le ha tocado visitar muchos lugares en mula, en caballo, en bicicleta, de todas maneras. Sí, de hecho hay lugares donde visitamos que primero comenzamos en el carro, después vamos a caballo, y cuando ya no aguantamos el caballo, mejor caminar, porque las montañas son tan difíciles que yo digo, mejor voy más seguro en mis pies, que en mis piernas, que en un caballo. ¿Alguna anécdota que le haya tocado vivir en estos lugares, padre? Pues hay varias, Edith, pero una de las que yo más recuerdo fue una de las visitas estando en la parroquia Santa María de la Esperanza, lo que le conocen como la Montaña de la Dicha. Fue una experiencia, es una tierra de misión, donde acompañaba, siendo diácono todavía, al padre Ramón Maradiaga, y yo recuerdo que comenzamos en el carro, después a pie, 3 horas a pie, después montado en bestia, pero no era en ¿cómo le llaman? No en caballos como tal, sino en machos, pero no eran con monturas, sino con aparejos. Entonces, pero ya las piernas no aguantaban para caminar, y que nos subíamos, bajábamos. Cuando llegamos allá era una cosa que parecía feria, porque estaba como más de 3 horas y algo para poder llegar de distancia. En este recorrido que tiene, padre, son 2 años como sacerdote. ¿Cómo podría definir usted el sacerdocio? Pues el sacerdocio yo lo defino como el amor de Cristo a los hijos, a los hermanos, a los fieles. Definitivamente, cuando uno llega representando al mismo Cristo para poder acercarse a las personas y poder llevar, 1, el mensaje de la palabra, 2, celebrar la Eucaristía, que es lo más hermoso, como el mismo San Francisco de Asís lo decía en sus pensamientos: el cielo debería temblar, el mundo entero debería vibrar cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos de un sacerdote. Entonces, para mí el sacerdocio es Cristo que llega a consolar a su pueblo, es Cristo que llega a acompañar a su pueblo, es Cristo que llega a mostrarles las enseñanzas de la salvación. ¿Cómo es un día en la vida del padre Daniel Velázquez? Pues un día en la vida del padre Daniel Velázquez no es nada aburrido, hay tantas cosas que hacer. Nos levantamos en la mañana, rezamos laudes, de ahí vemos el trabajo que toca hacer, las visitas que toca hacer durante el día. En algunos días celebro, por ejemplo, los domingos, 3, 4 Eucaristías. En el día visito las comunidades cercanas a Huinope el domingo, o estando en San Lucas, San Antonio y Mandasta, que es la comunidad fuerte de aquel sector. Un día en la vida del padre Daniel Velázquez es levantarse, rezar, prepararse espiritualmente para la celebración eucarística, prepararla, compartir con las personas, llevar el mensaje del Señor, y encontrarse a veces tantas dificultades que toca, con la gracia del Señor, poder llevarlas adelante. Porque sí han sido 2 años, Edith, de muchos retos personales, de muchos retos espirituales, inclusive de muchos retos humanos, podríamos decirlo, que si la gracia del Señor no sostuviera mi ministerio, y si la Virgen María no fuera
ella tan cercana, yo no fuese tan cercano a ella, perdón, creo que sería difícil, porque humanamente no es un ministerio que lo podemos llevar con nuestra humanidad, es un ministerio que lo llevamos con la gracia de Dios. Qué bueno, padre. Sabemos que Huinope es conocido, bueno, a nivel nacional por ser productores de bastante naranja, hay licores, hay bebidas, hay comida. ¿Cómo es la dieta allá, padre? ¿Cómo se vive esto? ¿Qué le gusta comer y beber de estos lugares? Huinope es famoso, como dice, por las naranjas. De hecho, la gente es lo que me pide: padre, ¿cuándo nos va a traer naranjas? Padre, ¿cuándo nos va a traer un vino de naranja? Pero también es muy productor en el sentido de hortalizas, la gente es muy trabajadora, laboriosa. ¿Le ha tocado ir al campo con ellos, padre, en algún momento? Sí, muchas veces he ido, compartido con ellos. Inclusive una de las anécdotas es poder ayudarle a una persona que estaba sembrando ajo. Y yo fui con un delegado y le estuve ayudando y, padre, ¿usted puede hacer eso también? Hay muchas cosas más. Qué bueno, nos alegra poder estar con usted, padre. No queremos concluir esta plática sin que antes nos regale la bendición para todos aquellos que nos escuchan y que nos miran a través de nuestros medios. Claro que sí, Eddie, que el Señor les bendiga. Siempre recen por los sacerdotes, recen mucho por los seminaristas. Verdaderamente necesitamos más seminaristas, más sacerdotes para que puedan ayudar a santificar el pueblo de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Hemos conversado con el padre Daniel Velázquez, un joven sacerdote trabajador y muy dinámico, apasionado por el fútbol, la misión y el servicio a los más pobres. Con cámara de Marlin Vázquez para Suyapa Medios les informó Eddie Romero.